este vídeo vamos a ver 20 personajes que fueron fundamentales en la Primera Guerra Mundial. Eso sí, antes de entrar de lleno en ellos, suscríbete a nuestro canal activando la campanita para estar al día de las notificaciones y déjanos un like para ayudarnos a seguir creciendo. En primer lugar tenemos a Francisco Fernando de Austria, archiduque del Imperio Austrohúngaro. Su importancia fue vital porque su asesinato en Sarajevo el 28 de junio de 1914 fue el detonante directo del conflicto, aunque evidentemente murió y ya no participó en la guerra. Luego tenemos a Guillermo II de Alemania, emperador de Alemania, que fue el líder del Imperio alemán durante la guerra y una figura clave en el inicio del conflicto debido a sus políticas expansionistas y militares. En tercer lugar, hay que citar al presidente de los Estados Unidos, Wilson. La importancia de Wilson fue vital porque lideró a Estados Unidos para que entrara en la guerra en 1917, decantando el conflicto a favor de los países aliados. Fue uno de los principales artífices del Tratado de Versalles y propuso los 14 puntos, una visión para el mundo posguerra. También está Paul von Hindenburg, general y mariscal de campo alemán. Fue comandante en jefe de las fuerzas alemanas en el frente oriental y más tarde jefe supremo del ejército alemán. Su liderazgo fue clave en varias victorias. Erich Ludendorff, general alemán, fue el segundo al mando y uno de los estrategas más importantes del ejército alemán. Desarrolló la ofensiva de la primavera de 1918. Clemenceau, que era el primer ministro de Francia, conocido como el Tigre, fue el gran líder francés durante los últimos años de la guerra y otra de las figuras clave en la redacción del Tratado de Versalles. Luego tenemos a David Lloyd George, primer ministro del Reino Unido. Como primer ministro británico durante la segunda mitad de la guerra, fue responsable de la movilización total del país y de la participación británica en la redacción del Tratado de Versalles. Nicolás II de Rusia, el zar, fue el último zar de Rusia y llevó a su país a la guerra. Su caída durante la Revolución marcó el fin del Imperio ruso y la entrada de Rusia en la era soviética. Evidentemente, no llegó al final de la guerra. Pershing, general del ejército estadounidense, comandó el cuerpo de expedicionario estadounidense durante la Primera Guerra Mundial y jugó un papel clave en las ofensivas finales que llevaron a la derrota. Comandó el cuerpo expedicionario de los Estados Unidos, jugando un papel clave en las ofensivas finales que llevaron a la derrota de Alemania. Ferdinand Foch, mariscal de Francia, comandante supremo de las fuerzas aliadas en 1918 y hombre clave en la planificación de las últimas ofensivas que llevaron a la victoria aliada. Kitchener, Herbert Kitchener, secretario de Guerra del Reino Unido, fue responsable de la creación del Ejército Voluntario Británico y una de las figuras más reconocidas en la planificación inicial del esfuerzo bélico. El general Alexander von Kluck, comandante del primer ejército alemán en la invasión de Francia y parte crucial de la batalla del Marne de 1914, una de las primeras grandes batallas de la guerra que le salió evidentemente mal a Alemania porque estancó la guerra en las trincheras. El famoso Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, era un gran piloto de caza alemán, famoso as de la aviación con más de 80 victorias en combate, que se convirtió en todo un símbolo de la supremacía aérea alemana durante la guerra. Luego también tenemos al famoso Lawrence de Arabia, un oficial británico y un excelente diplomático que jugó un papel clave en la revuelta árabe contra el Imperio Otomano y en la estrategia británica de todo el Medio Oriente. Vladimir Lenin, el revolucionario ruso, que aunque no fue participante directo en el conflicto, lideró la Revolución Rusa
lo que hizo posible la retirada de Rusia de la guerra y cambió drásticamente el panorama mundial. Enver Pasha fue el ministro de guerra del Imperio Otomano, uno de los arquitectos de la alianza del Imperio Otomano con las potencias centrales, que lideró varias campañas en Medio Oriente. Joseph Joffre, comandante en jefe del ejército francés al principio de la guerra, fue conocido por su papel en la victoria de la primera batalla del Marne en 1914, en sí el que controló a los alemanes e hizo que no rebasaran la barrera del Marne. La zarina Alejandra de Rusia. La zarina ejerció una gran influencia sobre Nicolás II y fue una de las figuras clave en la crisis política interna de Rusia que llevó a la revolución. Konrad von Hotzendorf, jefe del Estado Mayor del ejército austrohúngaro, fue el principal estratega militar de los austrohúngaros y jugó un papel clave en la planificación de las campañas orientales y en las campañas de los Balcanes. Y finalmente, el canciller de Alemania, Max von Baden, canciller ya en los últimos meses de la guerra, fue el quien inició las negociaciones que llevaron al armisticio en noviembre de 1918. Pues hasta aquí nuestro repaso a la Primera Guerra Mundial y algunos de sus personajes más célebres y destacados. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.